mayo. Entonces, les agradezco que la hagan puntual. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Solamente preescolar se lo autorizó. Hasta ahora está autorizado preescolar para que dicten las clases en la tarde. O sea, que no puede, porque los estándares de usted no Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, muy buenas noches. Compañero, buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Doctor Libardo, pláceme saludarlo. Doctora Avellaneda, mucho gusto. Igualmente me place ¿Qué más, compañero Eric? ¿Cómo me le va? Bien, bien, sí, señor. Bien, jóvenes, de nuevo muy buenas noches para todos. Noches, doctor. Me place saludarlos, les agradezco su presencia, su participación en la clase de esta noche. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Voy a ofrecer unas disculpas anticipadas, por supuesto, porque voy a tener que terminar la clase antes del tiempo que habíamos programado. Se me presentan algunos contratiempos de última hora que me obligan a abreviar un poco por la necesidad urgente de atender otros compromisos que son ineludibles en este momento. Pero vamos de todas maneras a hacer clase, vamos a introducirnos en el tema que habíamos anunciado, en la presentación de algunos de los elementos de la teoría del filósofo Harr. Conocido, les agradezco controlar los micrófonos, por favor, para no tener interferencias. Hay un micrófono por ahí abierto. Es el de Yomara. Sí, Yomara creo que tiene el micrófono abierto. Ay, sí. Bueno, muy amables. Bien, entonces decíamos, vamos a introducirnos esta noche en la presentación de unos elementos iniciales en relación con otro de los grandes filósofos, sin duda, del siglo XX, uno de los más importantes pensadores, no solamente en el plano de la filosofía, sino como filósofo del derecho. No, Gorda. decíamos, uno de los más importantes pensadores de origen británico, por supuesto, el señor Harr. Ustedes lo encuentran a veces nombrado con las iniciales de sus nombres y la referencia de identidad únicamente al apellido, H.L.A. Harr. Realmente el nombre de él completo es Herbert Leonel Adolfo Lionel, pues Herbert Lionel Adolfo Harr. Por eso lo encontramos siempre que lo citamos con esas iniciales de su nombre y obviamente el apellido sí completo para darle identidad. H.L.A. Harr. Decimos filósofo británico de origen inglés propiamente, pues como todos los pensadores de la época, nacidos a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, participan en la Guerra Mundial, desde luego, pero se dedican finalmente a la actividad que es central en ellos, la actividad de la filosofía y particularmente de la filosofía en el plano jurídico, en tanto pues son juristas, son abogados de formación y de vocación. El señor Harr escribe una obra que es lo que lo dimensiona realmente
en este mundo de la filosofía del derecho. El concepto de derecho, una obra que, si mal no estoy, es póstuma, valga decir, sale 1 o 2 años después de su muerte, si mal no estoy, porque él muere en el año 60-61 y su obra es del año 61-62. La edición de su obra la hizo la Universidad de Oxford, de Inglaterra, por supuesto, y se conoce en español la versión argentina, o la versión de la editorial Aveledo Perot, que es una editorial argentina, que hizo traducción por intermedio de un profesor bonaerense, Eugenio Carrió. Hizo la traducción y es el texto, digamos, que en español se tiene como referencia cada que queremos consultar o referirnos al señor Har. Bien, Har milita dentro de una escuela que se llama la escuela analítica, porque tiene unas características muy particulares. También la denominan algunos la escuela filosófica del lenguaje. Esa es una tendencia filosófica que se da con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es cuando comienza a estructurarse, digamos, toda esta teoría y es cuando emerge Har, por supuesto. Se hace ya profesor de las universidades en Inglaterra y particularmente en la Universidad de Oxford y, por supuesto, comienza la formulación de todo su discurso teórico jurídico. Y entonces decimos, él forma parte de una escuela que se conoce con el nombre de analítica, en la medida en que es una tendencia filosófica y en el campo de lo jurídico que plantea que el lenguaje tiene un papel muy importante que cumplir en la filosofía, ¿no? Que el lenguaje es un elemento que permite desentrañar realmente en su contexto lo que las palabras o los términos quieren significar. Y él dice por ahí en alguna parte de su texto que los filósofos y los juristas también a veces nos apresuramos o se apresuran a definir, ¿sí? A utilizar conceptos sin realmente medirlos en el contexto en el que el término resulta útil para los efectos que se propone. Por eso se le ha denominado a la escuela analítica también como la tendencia filosófica del lenguaje, porque es a partir de análisis, digamos, un tanto lingüísticos, si ustedes quieren, que él desarrolla toda una teoría de carácter jurídico. Entonces, es como el esquema, digamos, básico, central de su gran formulación de carácter jurídico. Y lo que hace Har es llevar al derecho justamente ese marco filosófico, es decir, traer al derecho ese presupuesto de lo que se llama la filosofía analítica para hacer del lenguaje en el campo de lo jurídico una manera de formulación de una teoría o de una corriente jurídica. A Har se le reputa dentro del positivismo, por supuesto, aunque tiene diferencias con Kelsen, desde luego, ¿no? Y en un comienzo es un profundo seguidor de Kelsen. Y pues a diferencia o con algunas diferencias marcadas, por sobre todo en el filósofo que es tutor de Kelsen. El filósofo tutor de Kelsen es Immanuel Kant. Kelsen es profundamente kantiano. Har pues no es kantiano de formación, pero él comulga con Kelsen en el campo del derecho positivo. ¿En qué sentido comulga Har con Kelsen en el campo del derecho positivo? Valga decir, ¿por qué ubicamos al señor Har como un exponente más de la tendencia positivista? Pues en el entendido de que el positivismo es una corriente filosófica, así lo dijimos antes que corriente jurídica, es una corriente filosófica, solo que pensadores como Kelsen la aplicaron al campo de lo jurídico y por eso hablamos de positivismo. En el entendido de que el positivismo es una corriente filosófica que afirma que la única manera de tener un conocimiento auténtico, de tener un conocimiento real, cierto, serio, inobjetable, incuestionable, es el conocimiento científico, que es el punto matriz de las corrientes positivistas en el plano de lo filosófico. Solo la ciencia posibilita el conocimiento. Por eso Kelsen hace un esfuerzo de construir el derecho como una ciencia. Y toda la teoría pura del derecho es el discurso del derecho como ciencia, ¿sí? Con los ingredientes
de los cuales ustedes ya tienen alguna información. En esa medida es que es considerado positivista el señor Hart. En eso comulga con Kelsen en la idea de que el derecho es positivo porque el derecho, para poder llegar a su pleno conocimiento, requiere una metodología, requiere que se le trate como ciencia y que a ella pues solo se puede llegar a través del conocimiento auténtico que lo da definitivamente es la ciencia. Entonces, en ese sentido, digamos, primeramente es positivista el señor Adolf Hart. Bien, entonces es como el marco, digamos, un tanto conceptual en planos general, el marco, digamos, un tanto teórico general sobre el cual se desenvuelve el señor Hans Kelsen, el señor Herbert Hart. Bien, Hart plantea todo su discurso, el que está contenido en su obra Concepto de Derecho, a partir del ejercicio de una crítica que él le formula a otro filósofo jurista inglés que es muy anterior a él, de finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, un filósofo que se conoce como John Austin, un hombre que en el plano filosófico jurídico en su momento fue importante en Inglaterra, no solamente en Inglaterra, sino en Europa mismo. Bueno, en Inglaterra, porque tuvo allá participaciones y, digamos, un activismo político que además lo mostró en otra faceta, pero en el plano que nos interesa, en el plano eminentemente jurídico, pues el señor John Austin es un filósofo, un jurista de finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX. Es profesor también de las universidades, de algunas de las universidades en Londres. Austin es un hombre que estudia en Alemania. Era un hombre realmente bien formado, conocedor, digamos, del mundo de lo jurídico en su época. Tenía un conocimiento. Y Austin hace una formulación, plantea una teoría del derecho, la teoría que en términos de Hart la denomina del derecho imperativo. ¿Sí? Entonces, todo el planteamiento, toda la teoría que estructura el señor Hart la hace tomando como referencia las formulaciones filosóficas de Austin, a quien no conoce, porque ya digo, lo separan casi 100 años, hay un interregno pues temporal de esa dimensión entre la existencia de Austin y la existencia del señor Hart. Pero Hart, para precisarlo de mejor manera, retoma la teoría de Austin. Y a partir de críticas y cuestionamientos que le formula la teoría de Austin, él construye su propia formulación, su propio discurso, su propia teoría en materia de derecho, en materia jurídica. Bien, ¿qué es lo que dice en principio el señor Austin para entender un poco lo que finalmente Hart se propone trabajar o elaborar? Austin dice en sus escritos que el orden jurídico no es otra cosa que un conjunto de órdenes generales respaldadas por amenazas. El orden jurídico para el señor Austin, ¿sí? no es otra cosa que un conjunto de órdenes, de mandatos respaldados por amenazas, ¿sí? Y que son órdenes dadas a una persona, ¿sí? Que no tiene otro camino que el hábito de obedecer. Es decir, los destinatarios de la norma están sometidos a obedecer un mandato que es siempre en la voz o en la concepción del señor Austin de carácter amenazante, de carácter en ese sentido agresivo. ¿Sí? Entonces, por eso él dice, el derecho o el orden jurídico no es otra cosa distinta que un conjunto de órdenes que están siempre respaldadas por una amenaza. ¿Sí?
haga tal cosa porque si no lo sanciono, si no me obedece, lo castigo. Pues la formulación de las normas, si en el lenguaje de Austin se puede hablar de normas, él habla de mandatos. Por eso Hart dice es un derecho imperativo, un derecho un derecho que Hart denomina la escuela imperativa pues, del derecho, porque Austin no concibe el derecho de otra manera distinta, sino un conjunto de órdenes que están siempre, órdenes a las que llama mandatos, que están siempre, repito una vez más, adobadas, alimentadas o que llevan implícito el concepto de la amenaza. Hay que hacer y que van dirigidos contra alguien que tiene necesariamente que obedecer. Entonces, para Austin, en términos de resumen, pues, en términos sintéticos, todas las normas de un sistema jurídico son reducibles al concepto de órdenes respaldadas por amenazas. Todo el derecho no es otra cosa distinta que la formulación de un hacer bajo la presión de una amenaza. Ese es el discurso, digamos, en términos resumidos del señor Austin. Y de ahí es de donde Hart parte para formular todo el discurso que él construye y que se concreta, decía al comienzo de la charla, en una obra que se conoce como el concepto de derecho. Y entonces Hart comienza a estudiar a Austin y lo primero que Hart advierte en los propios términos utilizados por el filósofo Hart es el señor Austin es un reduccionista. ¿Qué es un reduccionismo? ¿Qué es el reduccionismo? Pues el reduccionismo, bueno, para algunos es un enfoque filosófico, para otros es una especie de metodología, para otros es una manía. Cualquiera que sea la concepción que se dé, en qué consiste en esa tendencia, en esa concepción de pretender reducir todos los problemas, todos los fenómenos, reducirlos a lo que se considera estrictamente necesario y suficiente para resolver un problema cualquiera de conocimiento. Eso es, digamos, como la característica de las tendencias a las que se denomina reduccionistas, ¿no? Que todo lo reducen al mínimo y todo lo explican a partir de unos elementos mínimos que se consideran elementos centrales, ¿no? Entonces, hay pues esa idea de que las cosas se pueden explicar únicamente a partir de algunas de sus partes, de aquellas partes que el analista considera son las trascendentes y prescinde de todos los demás elementos que integran un objeto o una cosa cualquiera. Sí. Es el caso, por ejemplo, sí, les agradezco el micrófono, por favor, bien. Es el caso, por ejemplo, en el tema de la biología, ¿sí? Cuando los estudiosos con tendencia reduccionista creen que el ser humano no es otra cosa distinta sino oxígeno, carbono e hidrógeno. Y entonces determinan al ser humano a partir únicamente de la composición o de su estructuración por estos elementos de naturaleza química que, a juicio de ellos, son los determinantes en la existencia del ser. Olvidan que hay otras consideraciones también de carácter biológico, que en el ser humano juegan elementos de tipo psicológico, que juegan elementos de tipo sociológico, que juegan otros factores que influencian y determinan al ser. Entonces, traigo este ejemplo para significar un poco por qué Hart dice que el señor Austin es reduccionista. En la medida en que Hart considera que Austin reduce todo el problema del derecho a unos simples mandatos. En ese orden de ideas, él dice, Austin no es otra cosa distinta que un señor que formula un planteamiento de carácter eminentemente reduccionista. Y entonces comienza a formularle, pues, digamos, los primeros cuestionamientos a esa teoría. Hart dice que si se hace una comparación, ¿sí?, entre los tipos de normas jurídicas que aparecen en los sistemas modernos, bueno, Hart es un hombre ya del siglo XX, ¿sí?, y de la posguerra, Hart emerge al mundo, digamos, se hace conocer
al terminar la Segunda Guerra Mundial, en la cual él participa, entre otras cosas, creo que como que participó como integrante del grupo de inteligencia de las fuerzas británicas, ¿no? Y a ese grupo, cosa curiosa, estuvieron vinculados, pero al grupo de inteligencia británico, no al grupo de inteligencia del ejército colombiano, que ese es otro grupo totalmente distinto, ¿no? Hart forma parte del grupo de inteligencia de las fuerzas británicas en la Segunda Guerra Mundial y decía, cosa curiosa, he podido constatar que a ese grupo estuvieron adscritos, no sé si voluntaria u obligatoriamente, una serie de académicos, de humanistas, que cumplieron su papel al servicio del ejército, de su país, de su nación, de Inglaterra, durante el tiempo de la guerra, y que terminada la guerra regresaron pues a su actividad académica, a su mundo profesional universitario. Pues bien, el señor Hart entonces dice, si comparamos los tipos de normas jurídicas que vemos hoy en día en los sistemas modernos con la teoría de Austin de que el derecho son solo órdenes coercitivas, es obvio que hay que formular una serie de objeciones. Hay que formular objeciones, dice el señor Hart, en tres grandes aspectos. En primer lugar, objeciones que se refieren al contenido de las normas jurídicas. En segundo término, objeciones que se refieren al origen de las normas jurídicas. Y en tercer lugar, objeciones que se refieren a lo relativo a la aplicación de las normas jurídicas. Entonces él dice, hay tres dimensiones en las cuales es perfectamente cuestionable el planteamiento teórico del señor Hart, que es un planteamiento de 100 años atrás, pero que estuvo en boga al punto de que Austin es considerado en la historia jurídica de los ingleses como uno de los más importantes juristas. Hoy perfectamente reevaluado, por supuesto, pero no significa que en su momento no hubiese tenido una trascendencia y hubiese jugado un papel importante en todas estas discusiones de profunda filosofía jurídica. Hart sostiene que en todos los sistemas jurídicos se incluyen normas, ¿sí?, que en relación con esos tres aspectos, con esas tres perspectivas que he indicado, pues difieren sustancialmente de la concepción de norma o de derecho que formula el señor Austin. Hart advierte que en relación con el derecho penal específicamente, que en relación con el derecho penal podría en principio admitirse que hay una, digamos, confluencia entre la teoría de Austin y las teorías modernas del derecho penal, porque el derecho penal, pues, generalmente se formula como órdenes que están respaldadas por sanciones. No mate, porque si mata, tantos años de cárcel. No robe, porque si roba, esta será la consecuencia. Es decir, para Hart, por la naturaleza del derecho penal, que es un derecho eminentemente, y en general, diríamos, todos los derechos que tienen carácter sancionatorio, con formulación estructuralmente coercitiva, el penal, el derecho disciplinario, por ejemplo, pues por supuesto que tendrían ese ingrediente de ser normas formuladas bajo la presión de la coacción, y que en ese sentido lo que dice Austin, dice Hart, puede ser parcialmente cierto. Se estructuran los órdenes jurídicos sobre la base de amenazas. Pero dice Hart, pero no todas las normas del mundo jurídico moderno tienen esa característica. Hay otras clases de normas, dice el señor Hart, que no podemos reducir ni podemos pretender adecuar a la formulación, a la manera como encasilla la norma jurídica el señor Austin, porque no todas las normas tienen un modelo coercitivo. ¿Sí? No todas las normas, dice Hart, tienen un modelo coercitivo, porque hay normas que cumplen una función distinta. Y en ese orden de ideas, pues no están matizadas, no están caracterizadas, no están dadas con ese carácter imperativo, no se formulan bajo la estructura de mandato o de orden de imperioso cumplimiento so pena de una sanción. ¿Sí? Dice, no, el derecho no es únicamente eso. Entonces Hart dice, mire, si tomamos en el campo del derecho civil, por ejemplo, dice Hart, hay normas relativas a la celebración de contratos,
pero que no contemplan por sí una sanción. Hay normas relativas a la celebración de matrimonios, ¿sí? Pero que no contemplan por sí ninguna sanción. Nadie le está imponiendo una sanción, ni nadie actúa bajo la presión de la amenaza, de la coacción o el temor a recibir un acto de represión, una sanción o una pena cualquiera que ella sea. Cuando se otorga, dice Hart, se otorgan testamentos. Pues eso es un modelo, un formato jurídico distinto que no está matizado ni caracterizado por el criterio de la coacción con que Austin formuló su teoría jurídica. Entonces él dice, las normas jurídicas son mucho más de lo que el señor Austin plantea. Entonces hay normas, dice Austin, dice Hart, que están dadas para facilitarle a las personas la realización de ciertos actos que en su criterio quieren desarrollar, que según su voluntad quieren ejecutar, pero no porque alguien en particular les esté imponiendo. Cuando yo hago un contrato de compraventa de una casa es porque la quiero vender, ¿sí? En principio, y actúo con autonomía de mi voluntad, so pena de que el acto contractual quede viciado, y tomo la decisión de venderlo sin que esté por detrás siendo objeto de una presión o de una coacción, en el sentido de que tengo que actuar en un determinado sentido y si no recibo la sanción de que habla Austin, caracteriza todo ordenamiento jurídico. Son normas a través de las cuales nosotros mismos, dice Hart, nos podemos imponer derechos y nos podemos imponer obligaciones, pero nosotros mismos, no que alguien nos las imponga, matizadas además por un ingrediente de sanción o de coacción. Y repito, es que para Hart, pues la norma jurídica, ese es el aporte del derecho, dice Hart por ahí en la página 27, 29 de su libro, dice, es el aporte del derecho a la vida de las sociedades. Facilitarle a las personas que puedan, mediante un mínimo de procedimientos, realizar el plano de sus derechos, realizar el plano de sus aspiraciones, realizar el plano de contraer las obligaciones que a bien tenga, pero siempre en un marco que está por fuera de la presión o de la amenaza de que habla el señor Austin. Para Hart, le agradezco por ahí a Sandra, tal vez, que tiene el micrófono abierto. Bien. Entonces, dice Hart, la norma jurídica le da a la persona unas potestades, no le impone necesariamente mandatos, no le impone conductas inequívocamente imperativas, no, le da un espacio en donde él puede construir sus propios mandatos, pero es él quien los construye. Cuando yo firmo un contrato porque compro una casa, ¿cuál es la obligación del comprador? Pagar. Yo mismo me autodetermino la obligación de pagar. Nadie me la está imponiendo. Yo mismo he tomado la disposición de formular, de adquirir ese compromiso. Dice Hart igualmente que otro defecto que tiene la teoría imperativa del señor Austin es que desconoce el carácter, digamos, vinculatorio o autovinculatorio de las normas jurídicas. Porque tal y como las formula Austin, dice Hart, se le da una orden y la norma no tiene sino un polo, el destinatario. ¿Quién le impone la norma? Pues el soberano, pero el soberano no tiene compromiso frente a la norma. Entonces la norma está para únicamente el destinatario y no genera ningún vínculo jurídico, ¿sí? Las normas respaldadas por amenazas están únicamente dirigidas a sus destinatarios. Esa es una característica de la norma contentiva de amenazas, ¿sí? No vincula a quien emite la norma. Dice Hart
¿Y cuál es la realidad? Que las normas jurídicas pueden también obligar a quien emite la disposición jurídica, es decir, que la norma jurídica tiene una característica, es que genera una autovinculación entre quien la emite y entre quien resulta destinatario, argumento con el cual rebate la teoría del señor Hart de que la norma es solo un mandato, una orden de carácter imperativo dada bajo una amenaza, porque en ese plano de ideas, pues esa orden solo compromete al destinatario y no vincula a quien emite la orden. Y en tercer término señala Hart, que aunque expedida una ley en ciertos aspectos, en cuanto formulan o se expiden leyes por parte de los cuerpos que tienen esa misión dentro de los estados, la misión legislativa, en ciertos aspectos están dando órdenes, porque la ley puede, si se hace un plano analógico, contener una orden, ¿sí? Hay que marcar una diferencia. Es que los actos, si bien pueden contener en principio una orden, tienen una fuente distinta de creación jurídica, ¿sí? Es decir, hay disposiciones legales, hay normas, ¿sí?, que se convierten en leyes y pueden terminar conteniendo un mandato, pero porque el proceso primario de la formación del derecho es a partir de la costumbre. Ustedes saben que la costumbre fue la primera fuente del derecho. Es la fuente más antigua del derecho. Todavía se tiene para ciertos eventos la costumbre como fuente del derecho. Las sociedades primitivas y por mucho tiempo las sociedades antiguas en términos generales funcionan, y Roma funciona sobre la base, por lo menos en los tiempos de la monarquía, sobre la base de la costumbre como fuente del derecho. Y entonces lo que dice Jares puede contener un mandato, pero el origen de la norma es la costumbre. Y la costumbre no es un acto coactivo dado conscientemente, en tanto que el mandato, como lo plantea Austin, sí se caracteriza porque el que formula la orden o mandato bajo la coacción de la amenaza lo crea así de una manera deliberada, en tanto que cuando se expide la ley por el cuerpo legislativo correspondiente, puede ser la formulación de derecho positivo en cuanto introduce a la norma una práctica de costumbre, y la costumbre no nació bajo la coacción o la amenaza, no es un ingrediente de la costumbre, sino que es una práctica que entonces no tiene esa característica o esa condición. Entonces, finalmente, pues para concluir aquí lo que a grosso modo y de manera muy, muy rápida, muy elemental he presentado como los cuestionamientos del señor Hart al señor Austin, pues Hart sienta finalmente toda su crítica a Austin y a su teoría imperativa del derecho que construye Austin sobre la idea de órdenes, de amenazas, de obediencias. Dice Hart, construyó la teoría así porque cometió una grave falencia, incurrió en una grave omisión. No haber construido en su formulación jurídica la idea de regla. La idea de regla, porque es la idea de regla, el concepto de regla, dice Hart, sin esa noción, sin ese concepto, no es posible construir, no es posible esclarecer, dice Hart de manera más puntual, ni siquiera las formas más elementales de derecho. Entonces, para Hart, el derecho gira sobre la base, tiene como punto de partida la formulación de reglas, que es lo que dice, omite el señor Austin, que todo lo condensa o lo resume en la formulación de mandatos, pero no en la construcción de reglas. Hart sostiene en consecuencia que las teorías que construyen el derecho
sobre aspectos externos, dice él. Él habla de los aspectos externos y de los aspectos internos del derecho. Dice, todas las teorías, como la del señor Austin, que construyen el derecho sobre aspectos externos del comportamiento, sobre órdenes, sobre hábitos, sobre amenazas, sobre coacciones, desconocen la existencia de reglas que funcionan en la vida de las personas. Las personas no actúan naturalmente por coacción o amenaza, sino actúan sobre la base de una formulación social que Hart determina o denomina reglas. Entonces, ahí pudiésemos decir que resume el señor Hart todo el cuestionamiento al señor Austin. Por eso decía hace un instante, el discurso jurídico de Hart lo construye sobre la formulación que hizo Austin. Lo recogió, lo estudió, usó un término muy coloquial, le dio madera, lo destruyó, y con ese discurso él formula su propia teoría de las reglas. Hart entonces se ocupa de las reglas. Sostienen que las reglas no obedecen únicamente a aspectos externos del comportamiento, sino que tienen también un aspecto interno, ¿sí? Y que la diferencia es que en cuanto imponen un deber o la exigencia de obrar es conforme a la regla y no conforme al mandato o a la orden precedida de la coacción. La gente actúa en derecho cuando actúa con sujeción a la regla, pero no con sujeción al mandato o a la coacción o a la amenaza de que habla el señor Austin. Pone este ejemplo el señor Hart. Dice, mire, cuando el bandido o el asaltante encañona al ciudadano y le exige que le dé la plata, la billetera, el celular, el reloj de oro, lo que ustedes quieran, ¿sí? La persona que es víctima de esa acción delincuencial se ve, entre comillas, por supuesto, obligada por la acción de la amenaza del delincuente a tener que entregar el objeto que el bandido le está usurpando. ¿Sí? Cuando le dice, entrégueme el dinero y si no, lo mato, pues al ciudadano o a la persona que es objeto de esta agresión no le queda otro camino, insisto, entre comillas, se ve uno obligado, constreñido. ¿Hay alternativa alguna? No. Jugársela para correr una suerte que todos podemos intuir en qué puede terminar, por supuesto, y a la que nadie está dispuesto a jugar tan fácilmente, y pues la persona termina, se ve obligada a entregarle al delincuente lo que le está exigiendo que le entregue. ¿Qué es lo que dice Hart? Actuó con fundamento a un comportamiento externo que es una amenaza, pero en estricto sentido estaba obligada la víctima a entregarle el bien de que es despojado al delincuente. ¿Hay norma que lo obligue a entregarle al delincuente? No, él ahí no actúa bajo una norma como lo pretende el señor Austin, ¿sí? Él ahí no actúa bajo la formulación de una norma, ¿sí? Por eso dice Hart, las normas, la norma jurídica no es solamente comportamiento externo, la norma tiene un comportamiento interno. ¿Cuál es el comportamiento interno? El actuar conforme la regla determina que se debe obrar o qué se debe hacer. Y por supuesto, en este ejemplo lo que hay es una coacción, pero esa coacción no es una norma jurídica, porque el quehacer, porque no hay regla, dice Hart en otros términos, que le imponga a la persona el deber de tener que actuar bajo esa condición, es decir, de tener el deber de tener que entregarle el objeto que le es reclamado por el asaltante. Lo que pasa es que se vio constreñido, obligado, pero una cosa, dice Hart, es actuar bajo esa coacción y otra cosa es actuar bajo el aspecto interno que contiene o contempla
la norma. Y en ese orden de ideas, dice Hart, pues no puede haber normas que tengan esa dimensión. Entonces, señala, pues, marca esa diferencia entre el mandato como tal, la característica del mandato del señor Austin y el aspecto, que es básicamente un aspecto externo de la norma, que dice Hartz, como él no construyó la idea de regla, pues él no contempla que las normas tienen un comportamiento interno. ¿Cuál es el comportamiento interno? El que la norma formula. El que la norma formula, ¿sí? Y en ese orden de ideas se puede hablar de que tenía el deber de actuar, pero conforme al mandato contenido en la norma y no conforme al acto de violencia de que es objeto o de que es víctima. Hart cuestiona en términos generales y en términos un tanto a título de resumen, y con eso empieza a construir su planteamiento jurídico al señor Austin, que defiende pues la idea de que el derecho es un conjunto de órdenes que da un soberano. Pues por supuesto, si son bajo coacciones, bajo la idea de que si no se cumplen, vendrán consecuencias nocivas para quien incumpla, para el destinatario que incumpla la norma. Hart lo cuestiona y voy a resumirlo en los siguientes términos. Hart dice primero, las normas no dependen de un soberano, porque si el soberano desapareciera, pues las normas desaparecerían. Las normas dependen, ¿sí? Las normas tienen el intervínculo de que hablábamos hace un instante que les permite tener continuidad. En segundo lugar, dice Hart, ya lo decíamos también, hay normas que nacen de la costumbre y cuando nacen de la costumbre son normas que no necesariamente están dadas bajo la forma de mandato de orden. En tercer lugar, porque hay normas que no imponen sanciones, ¿sí? Hay normas que facultan para hacer algo, pero no necesariamente son contentivas esas disposiciones de sanciones. Aquí citaba la eventualidad de suscribir un contrato, un documento cualquiera, adquirir una obligación, firmar una letra de cambio, un pagaré, qué sé yo. Bien, finalmente, a título también de resumen, pues Hart rechaza al señor Austin porque, insisto, le cuestiona que él formuló una teoría jurídica, pretende construir un sistema normativo jurídico prescindiendo de lo que a juicio de Hart es lo fundamental y esencial, la formulación de la regla, ¿sí? La formulación de la regla, ¿sí? ¿Por qué? Porque Hart dice, y eso es lo que plantea en el ejemplo que él propone y que he citado hace un instante, que una cosa es que la persona se vea obligada a algo y otra cosa es que tenga la obligación de algo, que es lo que la norma contiene, lo que la regla contiene, ¿sí? Él, asaltado en el ejemplo que comentamos, se vio obligado a actuar en el sentido en que se le impuso por el delincuente, deme su billetera, deme su celular, deme su dinero, pero ¿tenía la obligación de actuar? No. Es la regla la que nos impone las obligaciones y por eso Hart construye todo su discurso jurídico a partir de la teoría de las reglas. Reglas que finalmente Hart las estructura de dos clases fundamentalmente. Lo que él llama las reglas primarias y lo que llama las reglas secundarias. Él concibe dos tipos de reglas, unas reglas, digamos, las reglas primarias, que son reglas que sirven para determinar la convivencia, digamos, de carácter social, ¿sí? Pero las que a juicio de Hart trascienden al derecho son las llamadas reglas secundarias. Dice Hart, mientras las reglas primarias se ocupan de las acciones que los individuos deben o no hacer, las reglas secundarias se ocupan de las reglas primarias. ¿Por qué? Porque las reglas secundarias especifican la manera en que las reglas primarias pueden ser verificadas en forma concluyente, introducidas, eliminadas, modificadas y su violación determinada de manera incontrovertible. Bien, dejamos ahí por esta noche. Quedamos en que entonces el discurso central del señor Hart comienza a formularse sobre la idea de que es necesario estructurar el concepto de regla, porque la regla es lo que indica cuál es la obligación que se tiene
por parte del destinatario de la norma. Es la regla la que indica eso, ¿sí? Y no es el mandato, porque el mandato puede ser del tenor delincuencial en el ejemplo que hemos propuesto, ¿sí? Y si bien, insisto para cerrar la clase, el ciudadano asaltado se ve en la obligación de entregar, no quiere decir que tenga el deber de entregar, el deber en términos jurídicos. Por eso dice él, toda la construcción del discurso jurídico de Austin, de que el derecho no son sino mandatos y órdenes bajo amenazas, se cae. El derecho surge y se estructura en el discurso de Hart a partir de la formulación de reglas que anticipo, como tema de la próxima charla, pueden ser de carácter primario o de carácter secundario. Entonces nos ocuparemos en la próxima oportunidad de desarrollar ese tema. Les agradezco mucho su compañía, su presencia, su participación. Les reitero nuevamente las disculpas por la necesidad de tener que terminar la clase un poco antes de tiempo, pero dentro de 8 días recuperaremos estos minutos que nos hicieron falta. Muy amables, muchísimas gracias. Profe, muchas gracias. doctor, Buenas muy noches. amable. Gracias, doctor. Muy buena noche. Gracias, Hasta doctor. luego, profe. Gracias. Muchas gracias.